Listo, comenzamos con el grupo 5 entonces. Ya, autoría presentada. Ya podemos iniciar, doctor. Sí. Ya, Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad el grupo 5 va a presentar su artículo de revisión, ¿no? En este caso, el título del artículo, es Letter of the Editor and Ultrasensitive Assay Using Cell-Free DNA Fragmentomics for Multi-Cancer Early Detection, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto a lo que viene a ser el planteamiento del problema, nosotros escogimos lo que viene a ser la pregunta que, bueno, le vamos a explicar más adelante, ¿no? Este problema por el hecho de que se estimaron 19,3 millones de casos nuevos y 10 millones de muertes por lo que viene a ser el cáncer en el 2020, ¿no? En esta estimación, los cánceres más involucrados en este caso se encuentran el cáncer de hígado, el cáncer colorectal y el de pulmón, ¿no? Que estos tienen una alta tasa de mortalidad. En este caso se presenta la siguiente limitación. El hecho de que no existen buenos biomarcadores, ¿no? Para la detección temprana para estos tipos de cánceres específicos, ¿no? Entonces, en este caso llegaría a ser necesario la exploración de nuevos biomarcadores precisos y asequibles para promover lo que viene a ser la detección temprana, ¿no? De estos cánceres. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, con respecto al planteamiento del problema, la pregunta que nosotros intentamos responder que vamos a responder en este caso es, ¿existe alguna herramienta de detección temprana y a la vez ultrasensible para el cáncer, al menos de los 3 cánceres que les mencioné al inicio, que implique una solución eficaz? Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a lo que viene a ser la búsqueda avanzada, en este caso utilizamos palabras claves como el hepatic cancer early y con lo que respecta al diagnóstico, ¿no? La búsqueda la realizamos en lo que viene a ser el PubMed, ¿no? Ahora, con lo que respecta a la justificación de la elección del artículo, en este caso utilizamos un estudio observacional de tipo corte, ¿no? En el cual se compara los resultados de la utilización de ADN libre en células con la intención para la detección temprana y ultrasensible de lo que vienen a ser los múltiples cánceres y su localización su localización de su origen, ¿no? En este caso todo esto pues se va a hablar más adelante, ¿no? El artículo fue publicado el 11 de junio del 2022 en la revista BMC, que también se relaciona con el cáncer y se encuentra en PubMed, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Con lo que respecta al diseño, en este caso es un estudio observacional longitudinal de tipo corte. En este caso se trabaja con una población de 1.214 personas repartidas, ¿no? 381 pacientes con cáncer de hígado, 298 con cáncer colorectal, 292 con cáncer de pulmón y también se utilizó 243 voluntarios sanos, ¿no? En este caso se utilizó un muestreo estratificado. Ahora, con lo que respecta a los métodos, se dividió a la población, ¿no? En personas con cáncer de hígado, en personas con cáncer colorectal, pulmón y en personas sanas, ¿no? Con respecto a lo que viene a ser la instrumentación, en este caso se utilizó fragmento de ADN libre en células utilizando el método WGS, ¿no? Que en español sería secuencia genómica entera. En este caso no hay un método comparativo y el objetivo de este estudio, pues en sí llega a ser la detección precoz del cáncer, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a las variables, vamos a tener 2 variables, una que va a ser los pacientes con cáncer de hígado, colorectal y pulmón, estos 3 tipos de cáncer principales que hemos visto, la cual va a ser cualitativa, nominal, politómica. La segunda variable va a ser el fragmento de ADN libre de células, lo cual es cuantitativa de razón continua. Vamos a tener los criterios de inclusión y criterios de exclusión, en el cual dentro de los criterios de inclusión se han incluido 1.214 pacientes con enfermedades no tratadas previamente, 381 con cáncer primario de hígado, 298 con cáncer colorectal, 292 con adenocarcinoma de pulmón y 243 voluntarios sanos sin cáncer. En cuanto a los criterios de exclusión, estos tienen que cumplir con los criterios de inclusión. Siguiente, por favor.
Bien, acá vamos a ver que ha habido un total de participantes de 1.214 personas, a las cuales se les aplica la red que se desarrolla la secuencia genómica entera, y esta se divide, se aleatoriza en una división de 1 en 1. Movemos acá creando 2 cortes, el primero que va a ser el de entrenamiento y el segundo del mismo examen. Y de ahí en el entrenamiento vamos a ver que hay 191 con el cáncer de hígado, 149 con cáncer colorectal y 146 con cáncer de pulmón, ¿no? Y dentro de este primer corte también va a haber 122 pacientes sanos, ¿no? En el segundo, que va a ser del mismo examen, va a haber 190 con cáncer de hígado, 149 con cáncer colorectal, 146 con cáncer de pulmón y 121 pacientes sanos. Siguiente, por favor. Bien, acá vamos a ver que se recogieron muestras de plasma de pacientes con los 3 tipos de cáncer y voluntarios sanos, ¿no? El DNA del CF se extrae de la muestra de plasma del participante y se somete a la secuenciación del genoma completo, ¿no? Se calculan así 5 tipos de características diferentes, incluida la cobertura de tamaño del fragmento, la distribución del tamaño del fragmento, el motivo final, el motivo del punto de ruptura y la variación del número de copias. Para cada tipo de característica se construye un modelo base, el cual se va a basar en el aprendizaje conjunto de 5 algoritmos. Uno que va a ser el GLM, el otro que va a ser el GBM, el otro es Random Forest, el otro el Deep Learning y el XGBoost. Luego, las predicciones del modelo base se ensamblaron en una matriz grande, que luego esta se va a usar para entrenar el modelo apilado, el conjunto final, ¿no? Las funciones... Por retroceder un poquito, por favor. Entonces, como les decía, ¿no? Básicamente las funciones fragmentónicas van a implementar estos 5 tipos de algoritmo de aprendizaje automático, incluido el modelo lineal generalizado, el cual le hemos dicho el GLM, la máquina de aumento de gradiente, el GBM, el Random Forest, el Deep Learning y el XGBoost. Y se van a integrar pues para establecer el modelo apilado al conjunto. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los resultados, acá vamos a ver la valoración del rendimiento y la robustez del modelo apilado de conjuntos, ¿no? En el cual en el gráfico A, va a ser una curva ROC que va a evaluar el modelo de detección de cáncer para distinguir a los pacientes con cáncer de los voluntarios sanos en el corte de prueba, ¿no? Además, también se clasifica en cada clase de tipo de cáncer, ¿no? En el gráfico B, es un gráfico de violín, el cual va a ilustrar la distribución de la puntuación del cáncer en los grupos sanos, todos los cánceres y el cáncer de hígado primario, ¿no? El cáncer también de colorectal y el adenocarcinoma de pulmón. En la corte de esta prueba predicha por el modelo de detección de cáncer. El límite de esta especificidad es del 95%, para la puntuación del cáncer ha sido un 0.39%, como muestra ahí en la línea de puntos, ¿no? En el gráfico C, va a ser un rendimiento de modelo de detección de cáncer en la identificación de todos los pacientes con cáncer. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver la gráfica D. Es una gráfica de puntos de sensibilidad en la detección del cáncer, ¿no? Por cada tipo de cáncer o estadio, con una especificidad del 95%. Y también vamos a ver que las barras de error representan el intervalo de confianza del 95%. En el gráfico E, es una prueba de robustez para el modelo de detección de cáncer, utilizando, ¿no? un corte de prueba con una profundidad de cobertura reducida, y las barras de error se calcularon en base a 5 repeticiones por cada cobertura. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver las características de nuestra población. Nuestro estudio, como ya vimos, ¿no? Tenemos una población de pacientes sanos que se ha distribuido de acuerdo a la edad y al número de varones, número de mujeres. Luego a la población de cáncer de hígado, que igualmente, ¿no? Tenemos, se ha distribuido en grupos de acuerdo a la edad, así es, hombre, mujer, y a características del propio cáncer, ¿no? A la histología, bueno, en este caso, ¿no? De la combinación del
del carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma intrahepático y, bueno, la combinación de estos, ¿no? También de acuerdo al estadio del cáncer, existe el estadio 1A, 1B, 2, 3A o 3B, también el número de tumores, si tiene uno o más de uno, el tamaño del tumor, la alfa-fetoproteína, la bilirrubina total y la albúmina, ¿no? Siguiente. Igualmente para... Dale uno más. El siguiente cuadro, por favor. Ya, ahí está. Y igualmente para lo que es el cáncer de colorectal, también tenemos a nuestra población que ha sido distribuida, no me acuerdo la edad, al sexo, a su historial fumador, a si era bebedor o no, si tenía diabetes, si sufría de presión arterial, también con características del cáncer, al estadiaje del cáncer, a la prueba de sangre oculta en heces, también, o sea, comparado con marcadores tumorales, ¿no? El CEA, el CA19-9, a la locación del cáncer, ¿no? Y el tamaño del tumor y el grado del tumor. Siguiente. Por último, nuestra población de cáncer de pulmón, ¿no? Que igualmente se ha distribuido a la edad, al sexo, al historial fumador, si bebía o no, y a las características del cáncer. Respecto a la histología, si era, por ejemplo, un adenocarcinoma mínimamente invasivo o no, al estadiaje del cáncer, al grado y al tamaño del cáncer. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver esta tabla, que es el rendimiento del modelo de detección del cáncer de primer nivel. Aquí vamos a ver lo que es el valor predictivo positivo y negativo del estudio. Y vamos a ver que con respecto al cáncer de hígado, hay un 96.9% de probabilidad de tener el cáncer, ¿no? Si es que dio positivo a la prueba en este caso, y un valor predictivo negativo del 100%. Con respecto al cáncer colorectal, un valor predictivo positivo del 95.9% y un valor predictivo negativo del 93.5%. Y con respecto al cáncer de pulmón, un valor predictivo positivo del 95.7% y un valor predictivo negativo del 89.1%. Siguiente. Ya continuando, voy a hablar sobre lo que es el rendimiento del modelo de detección del cáncer de diferentes grupos. Aquí vamos a hablar tanto del cáncer de pulmón, colorectal y lo que es el hepático. Vamos a ver que aquí se va a hacer lo que es un test de cohorte y la sensibilidad de cada uno de estos tipos de cáncer. Por ejemplo, vamos a tener aquí lo que es el cáncer de hígado, mejor dicho, en el pulmón, viendo lo que es la histología. Dentro de estos vamos a considerar lo que es el carcinoma hepatocelular y también lo que es el colangiocarcinoma intrahepático, con una sensibilidad del 100% en intervalos de, por ejemplo, en carcinoma hepatocelular, lo que vamos a tener de 97.6 al 100%, y en caso del intrahepático colangiocarcinoma de 100% en intervalos de 87.7 a 100%. También vamos a considerar lo que es el estadiaje, el número de tumores y el tamaño del tumor. También vamos a tener lo que es el cáncer colorectal, en el cual vamos a ver tanto lo que es el estadiaje, también lo que es la locación del cáncer, el tamaño del tumor y también los grados, ¿no? Tanto como alta, intermedia y baja, ¿no? En esto se van a utilizar lo que es la sensibilidad del 93.8%, por ejemplo, en estadiaje de 0 a 1, en intervalos de 69.8 a 99.8, en caso de ser positivo o negativo del 92%, en intervalos de 80 a 97.8%, en caso de negativos 95.7%, en intervalos de 85.2 y 99.5, ¿no? La locación como el tumor por centímetros, y también vamos a tener lo que es el cáncer de pulmón, en el cual también vamos a tener los criterios de histología, el estadiaje, los grados, en el cual vamos a considerar pobre, moderado y bueno, y el tamaño del tumor en sí, ¿no? Estos van a variar de menor a 1 llegando a 2, ¿no?
Y en este caso se van a mencionar la sensibilidad de cada uno de estos cánceres. Siguiente, por favor. También vamos a hablar del rendimiento del modelo de origen del cáncer de segundo nivel, que se va a mostrar en la tabla de matriz de confusión. Aquí vamos a ver el origen en sí, como su nombre mismo, ¿no? El origen del cáncer en estos tres tipos, en el cual vamos a tener lo que es el predecir lo que es el cáncer de hígado, el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón, ¿no? Vamos a tener tanto lo que es la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, también lo que es la precisión equilibrada, la precisión general y lo que es el coeficiente de capa, ¿no? En la actualidad, en actual vamos a tener lo que es predecir lo que es el cáncer de pulmón, en el cual vamos a tener 185 en colorectal 1 y en lo que es el pulmonar 0. Vamos a tener dentro de lo que es la sensibilidad, en lo que es hígado del 97.4%, en intervalos de 94-91.1%, en caso de colorectal 94.3%, en intervalos de 89.1-97.5%, y dentro de lo que es pulmonar, en el pulmón vamos a tener de 85.6 de sensibilidad, en intervalos de 78.4-91.1. Y la especificidad va a ir de 99.6% en lo que es hígado. Vamos a tener 92.9% en colorectal, 97.6% en pulmón y valor predictivo de 98.2% en hígado, 97.4% en colorectal y 94.4% en lo que es pulmón. Siguiente, por favor. Dentro de los sesgos del estudio vamos a tener dos tipos de sesgo: el sesgo de selección, en el cual los criterios de elegibilidad van a incluir varones y mujeres de distintas edades, tamaño del tumor y estadiaje en el que se van a encontrar estos, ¿no? Y el sesgo de medición, en el cual se va a realizar una medición de fragmentación libre de ADN. En este vamos a tener ADN libre de células emergentes y lo que es la utilización del método WGS, el cual va a ser la secuencia del genoma completo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la discusión nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Existe alguna herramienta de detección temprana y a la vez ultrasensible para el cáncer? Al menos lo más prevalente es que implique una solución eficaz. Y bueno, la respuesta a esta pregunta es que en el presente estudio vamos a encontrar que se integró múltiples características fragmentómicas de los datos de secuencia genómica entera de lo que son el ADN libre en células emergentes, y el modelo apilado de conjuntos va a mostrar lo que es el poder de detención y localización superior para lo que son los tipos de cáncer predominantes, tanto de hígado, colorectal y lo que es el pulmón, y la solidez del modelo es consistente y va a demostrar que es adecuado para desarrollar ensayos de detección temprana precisos y asequibles en la práctica clínica. Siguiente. Bueno, dentro de las limitaciones vamos a encontrar dos tipos de limitaciones. Uno, que se realizó el estudio de prueba de concepto usando lo que es el cáncer de hígado, cáncer colorectal y lo que es el cáncer de pulmón por su alta prevalencia, y que va a ser necesario dirigirse a una población mucho más amplia y más tipos de cáncer, incluyendo los menos prevalentes tipos de cáncer, para desarrollar el ensayo y eliminar lo que es la inequidad en el tratamiento de cáncer. Y como segunda limitación, considerar que este trabajo utilizó subgrupos relativamente muy pequeños. Siguiente. Esta sería la bibliografía y eso sería todo, doctor. Gracias. Listo, vayan dejando sus preguntas. Presiona 1, Enter. Perdón, doctor. Presiona 1 y Enter. 1. Ya. En principio, la solicitud de las presentaciones es basado en artículos originales, artículos de investigación, ¿de acuerdo? La categoría cartas al editor corresponde a comunicaciones que no se evalúan ni se rigen bajo los mismos criterios que los artículos originales. Las cartas del editor no pueden ser correspondencias, opiniones, ensayos, o sea, algún tipo de desarrollo literario incluso, y ocasionalmente pueden ser resultados preliminares en respuesta a algún artículo que sí sea de mayor envergadura o interés. No deben seleccionar ninguna carta del editor como parte de una discusión, ¿de acuerdo? Estos, reitero, podrían presentarse como
resultados preliminares. Y para entender esto, basta con que vean la estructura del artículo. Ni siquiera en el artículo que ustedes envían o en el documento que envían se incluye con claridad la metodología. Les mandan a un documento complementario y luego en la parte de resultados está fusionado, unido con la discusión. Las cartas al editor tienen varias limitaciones, como la presentación de figuras y tablas, ¿no? Lo usual es que solo permitan una y excepcionalmente dos figuras o tablas. En el caso de ustedes, por ejemplo, verán que en una sola figura han tenido ellos que incluir varias imágenes para intentar como que sobrellevar esta limitación. Y casi todos los resultados los han presentado como material suplementario, ¿no? En otras palabras, no podemos juzgar apropiadamente un artículo que sea una carta al editor, tanto por la limitación de palabras como por la misma limitación en la revisión metodológica que recibió. Cuando enviamos un artículo a publicar y este se publica como un artículo original, suele pasar por varios revisores. Lo mínimo es que sean 3 revisores. Si bien se llama revisión por pares, suelen ser 3 y hasta más revisores los involucrados. En las cartas al editor, solamente el editor dice, me parece bien, y se publica. ¿Ya? O sea, ni siquiera pasa por una revisión exhaustiva o metodológica. Entonces, a partir de ese solo aspecto, ya no sabemos cuál ha sido el rigor científico con el cual fue escrito. Otra característica es que todo artículo debe tener algunos elementos para ser juzgado, ¿ya? No que signifiquen que están bien hechos, sino solamente para ser juzgado, ¿ya? La estructura INRID, que les expliqué en la clase de estructura de un artículo, y los 15 pasos que debe tener un artículo, por lo menos, lo pueden buscar en la siguiente página. A ver, les paso en un segundo. Acá está. Página de Ecuador, como quieran pronunciarlo, tiene varias guías para evaluar la estructura de los artículos, sean, por ejemplo, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, estudios observacionales, pruebas diagnósticas, y así, según el diseño, para saber si es que tiene los elementos mínimos necesarios para ser juzgado. Dado que esta es una carta del editor, no tiene los elementos mínimos, tienen que ustedes recurrir a otras fuentes y aún así podrían no encontrarlo todo porque no ha sido, no ha pasado por una revisión por pares exhaustiva. Otro aspecto, ya yendo fuera de criticar qué artículo han elegido, es que cuando ustedes presenten los valores predictivos positivos y negativos de cualquier prueba, no olviden mencionar bajo qué escenario epidemiológico están trabajando. Ustedes han presentado valores en escenarios con una prevalencia de aproximadamente el 55 o 60%, ¿ya? Y eso está mal, ¿no? Porque nosotros difícilmente vamos a tener un escenario en el que la prevalencia de cáncer de pulmón o cáncer colorectal sea de 55 o 60%, ¿ya? Es improbable, ¿no? Nosotros usualmente vamos a trabajar quizás con prevalencias del 10 a 20%. Así que para presentar estos datos deberían haberse ajustado a esas prevalencias, ¿ok? La sensibilidad y especificidad no van a cambiar, eso ya lo sabe, pero sí lo hacen los valores predictivos positivos y negativos, ¿de acuerdo? Y por último, si bien se integró una compañera o un compañero suyo debido a que se disolvió el grupo 6, en la presentación anterior me habían dicho que su compañera Dayana no había participado y ahora la veo exponiendo. ¿Me explican rapidito qué sucedió ahí? Sí, la compañera Dayana me informó de que la anterior semana, hace 2 días antes del lunes, le diagnosticaron de COVID y se puso un poco mal, entonces ese día no pudo y yo expuse en vez de ella.
porque en realidad también me tocaba exponer hoy día. Sí, pero sería bueno que ella lo diga, ¿no? A ver, Doctor, disculpe. El problema es que cuando me enfermo, todas las cuerdas vocales se me inflaman. Entonces, cuando expongo, no se me llega a escuchar bien. Y ya he tenido ese problema con otras asignaturas. Entonces, es por eso que cambié con mi compañero Hugo. Pero sí estuve presente ese día, doctor. bueno, por lo que me indicaron la sesión anterior es que no habías participado en nada, ¿no? Y yo por eso te puse 0, así literal, y mantengo esa nota, 0, ¿no? Entonces, bueno, tienen que comunicar apropiadamente, ¿ok? A mí nadie me informó que habías estado con COVID o con cualquier otra entidad, así que si quieres recuperar de alguna manera esa nota, tendrás que presentar la certificación correspondiente, ¿ok? Está Entonces, bien, doctor. entonces aquí hay varios problemas partiendo de la selección del artículo que, reitero, no corresponde. Segundo, la forma en cómo analizan los datos, ¿ya? Los valores predictivos son los que tienen utilidad práctica para nosotros y lo están haciendo en un escenario que no correspondería, ¿no? A un escenario real, ¿ok? Bueno, se pasaron también unos minutos en su presentación. Listo, muchas gracias. Tomo nota de las preguntas, no tenemos mucho tiempo para estas, pero sí reconozco su participación. Gracias. Estamos ahora al grupo 2. A ver. Grupo 2 ya está, puede comenzar en cualquier momento. Sí, doctor, buenas noches. Vamos a presentar la pantalla. Bien. Bien, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Les vamos a hablar acerca de un artículo que es el efecto de la detección mediante colonoscopía sobre los riesgos de cáncer colorectal y la muerte relacionada al mismo cáncer. Siguiente, por favor. En cuanto al planteamiento del problema, nosotros evaluamos que el cáncer colorectal en la actualidad viene a ser el tercer tipo de cáncer más común. Asimismo, es la segunda causa principal de muerte en todo el mundo, por lo cual nosotros dimos un enfoque en las estrategias de detección para la población en general, ya que actualmente las pruebas de cribado que más utilizamos son, por ejemplo, las pruebas fecales, que son básicamente la detección de sangre en heces. También se usa la sigmoidoscopía y la colonoscopía, de las cuales la colonoscopía es la que nos permite examinar exactamente todo el trayecto del colon, a diferencia de lo que es la sigmoidoscopía, ¿no? Y además que la colonoscopía es la que actualmente es la prueba de cribado predominante. Y básicamente esta prueba de colonoscopía en la actualidad se recomienda dar cada 10 años a pacientes a partir de 45 años de edad. Asimismo, esta prueba es más invasiva, requiere más recursos y también es más costosa. Es por ello que dimos el planteamiento del problema que sí existe la relación entre el cribado por colonoscopía y la incidencia de cáncer colorectal y también relacionado a la muerte, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las preguntas PICO, los pacientes que evaluamos son personas asintomáticas con riesgo de desarrollar cáncer colorectal. La intervención fue por el cribado de colonoscopía, en comparación a pacientes que no han sido o no han pasado por los procesos de colonoscopía, y los resultados queremos evaluar el impacto en la cantidad de casos de cáncer colorectal y la muerte que está relacionada al cáncer. Siguiente, por favor. En cuanto a la búsqueda del artículo, usamos la base de datos PubMed, Scopus y también el New England Journal of Medicine. Siguiente, por favor. Y en la última revista, la búsqueda que hicimos fue básicamente con cáncer de colon, colonoscopía, en la cual recibimos 292 resultados de inicio, y dando búsqueda más específica como artículo de investigación y dando tiempos como del 2020 al 2023, recibimos 11 resultados, siendo nuestro artículo el quinto. Siguiente, por favor.
Bien, con respecto a la justificación de la elección del artículo, señalar que este artículo va a evaluar el efecto de la colonoscopía como prueba de detección precoz con respecto al riesgo de padecer cáncer colorectal y muerte relacionada. Bien, señalar que el artículo es un ensayo aleatorizado pragmático publicado en el idioma inglés, también en la base, en el buscador de PubMed, The New England Journal of Medicine, que es una revista, y también en la base de datos de Scopus. Señalar que esa revista fue visitada a 123.299 veces. Con respecto al cuartil, presenta número 1, el cual nos estaría indicando que tiene una muy buena información en comparación con las otras revistas que también vendrían a ser muy similares a esta. Bien, con respecto a la ampliación del análisis de datos, señalar que nuestro objetivo vendría a ser evaluar el efecto de la colonoscopía como prueba de detección en el riesgo de cáncer colorectal y muerte relacionada. El diseño es un ensayo aleatorizado, pragmático, multicéntrico, y con respecto al periodo de investigación, vamos a utilizar desde el 2009 hasta el 2014. Hay que señalar aquí que vamos a tener dos grupos, un grupo invitado que va a ser los pacientes que vamos a someterlos a la realización de la colonoscopía y el otro grupo que va a ser la atención habitual, que van a ser pacientes que no van a realizarse la colonoscopía. Analizando lo que vienen a ser las variables, dentro de las variables independientes tenemos que consideramos lo que es la aplicación del cribado por colonoscopía y también otro sería el intervalo de tiempo de seguimiento. En este caso se tomó lo que es el seguimiento a 10 años. Las variables dependientes vendrían a ser lo que es el riesgo de cáncer colorectal y lo que es el riesgo de muerte por cáncer colorectal. Siguiente, por favor. En cuanto a los criterios, dentro de los criterios de inclusión, en este ensayo lo que se tomó fue a hombres y mujeres en un rango de edad de 55 a 64 años, pero estas personas no han tenido que haberse sometido previamente a lo que es una detección de cáncer colorectal. Y tienen que haber residido en uno de los 4 países en donde se desarrolló ese ensayo, ¿no? Que es Polonia, Noruega, Suecia y los Países Bajos. Los criterios de exclusión tenemos que son pacientes que han fallecido o han tenido un diagnóstico previo de lo que es cáncer colorectal antes de que se realice el ensayo y participantes no elegibles para los nuevos programas de detección de cáncer colorectal, así como también lo que son, no se especificó otros criterios de exclusión. Siguiente. En cuanto al cálculo de tamaño de muestra y el muestreo, básicamente se seleccionó en las fechas del 8 de junio del 2009 al 23 de junio del 2014 y todos los participantes se identificaron directamente registros en la población de los 4 países que ya mencionaron y se asignaron aleatoriamente a una proporción de 1 a 2. Entonces, la proporción de 1 a 2, el 1, por decirlo así, es de una invitación a someterse a la colonoscopía, que lo vamos a conocer como el grupo invitado, y el 2 sería el pacientes que no han tenido invitación a realizarse la colonoscopía, que es el grupo de atención habitual. Y básicamente, esa división se dio en cada país por una asignación aleatoria que fue dado mediante un algoritmo de computadora. Y básicamente, en lo que son los pacientes, en la cantidad de los pacientes, en un inicio fueron 94.959 pacientes que se incluyeron de manera general en el estudio. Sin embargo, solo se usaron 84.585 participantes que fueron de Polonia, Noruega y Suecia, porque 10.374 pacientes restantes, de los cuales 594 habían sido excluidos. Los 9.780 pacientes restantes, todos fueron de Países Bajos y no pudieron incluirse en lo que fue la estadística de Países Bajos, básicamente porque no pudieron, este país o estos datos no fueron proporcionados al estudio por un problema legal en una ley holandesa. Siguiente, por favor. En cuanto a la característica de los participantes, se incluyó básicamente 54.927 pacientes de Polonia, 26.588 de Noruega y 3.664 de Suecia. Entonces, después de la aleatorización que les expliqué en lo que era el cuadro,
Antes del comienzo de la intervención, 175 participantes fueron asignados al grupo invitado y los 419 que fueron asignados al grupo de atención habitual fueron excluidos de la investigación, básicamente porque habían fallecido o habían recibido un diagnóstico de cáncer colorectal en lo que era el proceso de la aleatorización. Por lo tanto, el análisis se dio con los 84.585 pacientes, de los cuales 42.399 eran hombres y 42.186 mujeres. La edad media, como podemos ver en la tabla, fue de 59 años y la media del seguimiento para el análisis fue de 10 años. Siguiente, por favor. Los puntos finales de la prueba, los primarios, fueron el riesgo de cáncer colorectal y la muerte por cáncer colorectal después de una mediana de años, fueron 10 años en esta parte, y básicamente, y el seguimiento a largo tiempo fue posible porque se dio una identificación personal a cada paciente y básicamente gracias a eso se dio el seguimiento. En cuanto al punto final secundario, fue la muerte por cualquier causa. Y la etapa de cáncer colorectal se clasificó con lo que vemos la estratificación de Dux, que se usó el A y B como una etapa temprana y la C y D como una etapa tardía. Siguiente, por favor. En cuanto al análisis estadístico, primero se asumió que iba a darse un 25% de mortalidad relacionada con el cáncer colorectal entre el grupo invitado y el grupo de atención habitual, y una tasa de participación del 50% y una eficacia en la detección del 50%. Asimismo, se calculó un promedio de 22.800 pacientes en el grupo invitado, en los que se iban a hacer la colonoscopía, y 45.600 pacientes en el grupo de atención habitual. Sin embargo, en el caso de Polonia, el país de Polonia, hubo, básicamente, debido a la disponibilidad de recursos y una participación menor a la anticipada de la selección, básicamente se usó más cantidad de participantes que el número que se había planeado inicialmente, y esto se dio para poder mantener lo que es el poder estadístico. Siguiente, por favor. Bien, ahora continuando con los resultados, la utilización de la colonoscopía. Bien, con respecto al rendimiento, nos señala que la utilización con respecto a la calidad de la preparación fue más de un 90% realizado correctamente. También, gracias a la colonoscopía, se detectó los adenomas y se realizó la posterior extirpación de ellas, hasta un total, como podemos observar, de 3.634 participantes, y de todos ellos, tras la extracción de este adenocarcinoma, hubo hasta un total de 15 personas que sufrieron un sangrado masivo. Sin embargo, no se registró alguna perforación de algún órgano y tampoco se registró muertes. Bien, ahora con respecto a la siguiente tabla podemos observar la incidencia de cáncer colorectal con respecto al riesgo de padecer a cáncer colorectal a los 10 años. Bueno, podemos observar aquí en la tabla número 2 que los pacientes que se sometieron a la colonoscopía, que es decir, que tendríamos acá a nuestro grupo invitado, estos tienen un 18% menos riesgo de padecer cáncer colorectal a los 10 años en comparación del grupo de atención habitual, que eran los pacientes que no se sometieron a la realización de la colonoscopía. Y por el otro lado, podemos observar acá en la figura número 3, que vendría a ser el riesgo de muerte relacionada con el cáncer colorectal a los 10 años. Bueno, podemos distinguir que los pacientes tenemos hasta un 0.28%, que vendrían a ser los pacientes del grupo invitado, a comparación del 0.31% que vendrían a ser los pacientes del grupo habitual. En comparación, estos dos podemos distinguir acá en la tabla número 2 que este intervalo, podemos observar acá que podemos distinguir que habría un corte, ¿verdad?, del 0.64 a 1.16. Entonces, podemos distinguir que estaría tocando el número 1, entonces señalamos que no vendría a ser significativo. A comparación del anterior, como habíamos señalado, esto sí era significativo, que había un 18% menos de padecer, en comparación a presentar el cáncer colorectal a los 10 años. Siguiente, por favor.
En cuanto a las limitaciones que presentó este ensayo, vamos a ver que la participación se dio una participación inferior, ¿no?, a la esperada en algunos países. Otra limitante fue que la falta de información sobre lo que es el cumplimiento de las recomendaciones en la vigilancia y en la vigilancia de los pólipos, del desarrollo de pólipos. Y también otra limitación sería que la variación de la calidad entre lo que son en lo que son las colonoscopías, esto por ser operadores dependientes, ¿no? Ahora, en cuanto a los sesgos, vamos a ver que el sesgo de selección, porque solo se eligieron aquellos pacientes que no habían sido sometidos previamente a algún examen de detección, ¿no? Y que solo pertenecen a estos 4 países en los que se desarrolló. Ahora, los tumores diferentes a lo que son el adenocarcinoma no se contabilizaron en lo que son como eventos en este ensayo. El sesgo de falta de consentimiento informado, porque hubo una submuestra de 6.900 participantes en Noruega del grupo de atención habitual que no se les informó acerca de sus inscripciones en el ensayo. Siguiente, por favor. Y como conclusiones que llegamos en este ensayo es que sí existe una relación entre lo que es el cribado por colonoscopía y la incidencia de cáncer de muerte. Ahora, el riesgo de cáncer colorectal que se desarrolla a los 10 años es menor en aquellos participantes que fueron invitados a someterse a una colonoscopía en comparación a aquellos que que tenían una atención habitual. Ahora, la incidencia de muerte está relacionada con lo que es el cáncer colorectal y fue menor en el grupo de invitado a la colonoscopía, a comparación del grupo habitual. Eso sería todo en cuanto a este artículo, doctor, y esta es la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias. Ok. Presionen 1, Enter, y dejen sus preguntas, compañeros. Bien. 1, no 2, 1. El artículo es interesante en varios sentidos, pero mi primera pregunta es, ¿qué es un diseño pragmático? Doctor, en cuanto al diseño pragmático, vimos que era, digamos, una investigación que se podía dar en un ámbito clínico similar a la realidad. Y básicamente, y esto era para poder aplicarlo en el mundo real, ¿no? Digamos, los resultados que sean similares a lo que nosotros vemos el día a día. Sí, yo también quisiera acotar. Bien, con respecto al ensayo aleatorio pragmático, ¿no? Pragmático según lo entiendo, vendría a ser más relacionado con la aplicación. Entonces, acá evaluaba más que todo hechos que estaban más relacionados con la aplicación del actuar, ¿no? Más me refiero a que los criterios de inclusión, según leí, eran un poco más amplios y estaban más relacionados con la utilidad, ¿para qué nos va a servir la utilización de en la población en sí? Y también que se podría generalizar sus resultados. Sí, en realidad los estudios pragmáticos, cierto, van intentando darle una mayor validez externa a los estudios, a los ensayos clínicos me refiero, al intentar que los resultados estén menos limitados o con menos criterios de inclusión o de selección, ¿no? Son más abiertos, más flexibles al incluir participantes y permiten analizar desenlaces que a veces en la vida real podrían no ser tan reales, valga la redundancia, debido a la ultraselección de los pacientes en los estudios, ¿ya? Y esto ténganlo presente porque hay muchos estudios en realidad que son tan selectivos con sus participantes que podrían no reflejar lo que en la vida real pasaría, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Lo que yo estoy haciendo ahorita, la subespecialidad de terapia endovascular, ¿no? Los estudios originales, les decimos también los estudios pivotales, porque son los primeros y más grandes, eran tan selectivos, pero tan selectivos, que el NNT era de 3, 4, 5, o sea, eran excelentes resultados. Pero cuando ya los llevábamos a la vida real, no salía muy bien, ¿no? Ya casi nunca sale tan bien, ¿ya? Y eso se debe a que la selección de esos pacientes había sido
muy restrictiva a los que iban a ir muy bien. Y en la vida real no pasa tanto así, ¿no? A ver. ¿Hay alguna pregunta de su compañero? A ver, ¿qué respuesta le dan a esto? ¿Cómo se compara la colonoscopía con otros métodos de detección del cáncer colorectal, como el test de Tevenon, por ejemplo? ¿El test de Tevenon detecta cáncer colorectal? Hasta donde yo había estudiado no detectaba eso, ¿no? Pero a ver, ¿qué respuesta le dan? Doctor, más que todo creo que nos enfocaríamos a la precisión. Bueno, en la precisión y el costo. La colonoscopía, si bien es considerado el gold estándar para la detección del cáncer colorectal, ya que nos permite ver absolutamente todo el colon, y también nos permite retirar los pólipos y ese procedimiento, pero cuando vemos al test de Tevenon, es una prueba menos precisa, ya que solamente detecta la sangre oculta en las heces. Lo cual, eso también ya que también puede ser un indicador de cáncer colorectal, pero eso también puede ser causado por otras afecciones, ¿no? Podría haber sido una herida, podría haber sido... bueno, la cosa está abierta a muchos factores, ¿no? Entonces es menos precisa. Cuando también hablamos del costo, mayormente, si los comparamos a los dos, ya bien, el test de Tevenon vendría a ser más barata que una colonoscopía, pero a costa de su precisión, ¿no? Doctor, yo también quiero aportar. En principio, el artículo no compara, no es un artículo de comparar costos entre uno u otro examen. Tampoco compara procedimientos. Pero si queremos responder a esta pregunta, tendremos que pensar que en verdad el Tevenon lo que estudia es sangre oculta en heces, ¿no? Y como recordamos en la clínica, la sangre oculta en heces en verdad se encuentra más que todo, es más frecuente en un cáncer en etapa tardía, un cáncer colorectal en etapa tardía. En cambio, en este caso, el estudio evalúa la prueba de colonoscopía en etapas tempranas, ¿no? Por eso es un screening con colonoscopía. A ver, en principio, ¿este estudio es un estudio de pruebas diagnósticas? ¿O qué tipo de estudio es? ¿De eficacia terapéutica? ¿Epidemiológico? ¿Revisión sistemática? ¿Cómo lo catalogarían o definirían? Sí, doctor. Más bien lo estamos catalogando como una revista, más bien diagnóstica con respecto al cáncer colorectal. También en cuanto a la revista hace comparación las otras pruebas, sangre oculta en heces o test de Tevenon y también la sigmoidoscopía. Sin embargo, lo señalan que no son tan sensibles o la manera de diagnosticar no es tan óptima como la colonoscopía. Por eso es que hace una comparación previa y después ya empieza a agarrar como papel fundamental, ¿no?, a la colonoscopía, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra respuesta? Cuando nosotros hablamos de un estudio de prueba diagnóstica, hablamos de rendimiento diagnóstico, ¿no? Entonces se deberían valorar siempre la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos, curva ROC, entre otras muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de un ensayo clínico de tratamiento, evaluamos propiamente lo que es riesgo y beneficio, ¿ya? Resultados de eficacia y seguridad, ¿no? En cambio, cuando ya hablamos de estudios epidemiológicos, buscamos siempre prevalencias o incidencias. Si bien este estudio como que es más difícil de clasificar, entraría más por ello, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de detección a partir del uso de estas herramientas? Y no sé si es que con ustedes conversé
sobre la relación que existe entre lo que es la prevalencia e incidencia junto con la mortalidad y nacimientos, también migración y demás, ¿no? No sé si recuerdan ustedes, yo les hice el ejemplo, ¿no? De una botella con un drenaje, ¿no? El drenaje sería mortalidad, la botella sería como la prevalencia y el caño que va llenándola como la incidencia, ¿no? Existe una relación muy grande e interesante que podría aprovecharse en este estudio porque, a ver, en principio parten de la premisa, ¿no? De que mejoran el rendimiento diagnóstico y con eso tendríamos, ¿qué cosa? Una mayor prevalencia de cáncer, ¿no? Y al mismo tiempo disminuye mortalidad. ¿Cómo es que se llega a eso? O sea, vean esta situación que podría parecer hasta contradictoria, ¿no? Aumentan los diagnósticos de cáncer, pero al mismo tiempo disminuye su mortalidad, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo es que sucede ese tipo de fenómeno? Y es que verán, cuando nosotros tenemos una mayor detección, y esto va a pasarles con frecuencia cada cierto periodo, por ejemplo, hace 20 años, 30 años, los criterios diagnósticos de autismo no eran los mismos que ahora, entonces como que había poco autismo, ¿no? Y luego apareció una onda como que aumentó el autismo, ¿no? Y la gente comenzó a decir, no, pero ha aumentado el autismo, se ha incrementado el autismo, ¿por qué? Y ahí aprovecharon mucha gente a decir que era culpa de las vacunas, ¿no? Entonces, este fenómeno sucedió por los cambios en los criterios diagnósticos. Similar, si es que metemos una prueba que es más sensible y específica en nuestra bagaje de herramientas, entonces podríamos diagnosticar más. Al comienzo esto va a traer como consecuencia una mayor prevalencia, ¿no? Y bueno, también una mayor incidencia. No obstante, después de un tiempo y implementados los sistemas de salud correctamente, también se traduce en una menor mortalidad, ¿ya? Y por lo mismo, en una menor, ¿no? O sea, aumenta la prevalencia, eso sí, va a aumentar siempre la prevalencia, porque estas personas van a sobrevivir, pero después se van a curar, ¿no? Se van a curar porque vamos a tener los sistemas diseñados para el manejo oportuno o precoz de estas enfermedades. Yo recuerdo aún cuando era estudiante de segundo año, ya hace cuántos años, exactamente hace 20 años, vino un profesor de Japón que nos explicaba que allá en Japón a todos los pacientes, todas las personas encima de los 50 años ya les hacían su colonoscopía, ¿no? Porque ellos tenían una alta prevalencia o altos factores de riesgo para el desarrollo y con eso lograron disminuir su mortalidad, ¿no? Entonces, ya estos conceptos como que han sido bastante estudiados y conocidos. ¿Cuál es el efecto de hacer un screening masivo para disminuir la mortalidad asociada a la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es bastante conocido en Japón, Asia. Lo novedoso que le veo es que lo han hecho en otro contexto, ¿ya? Y quizás si se hiciera también en contextos latinos, pudiésemos tener una reducción en la mortalidad de manera significativa, porque se está haciendo un diagnóstico oportuno, ¿no? Entonces, va más por ese lado el objetivo del estudio. Solo una recomendación final a todos los grupos: tengan cuidado cuando hacen traducciones. En principio, si no manejan el inglés de manera fluida, procuren no leer en voz alta el inglés, pero si es que van a hacer una traducción, también tengan cuidado. Ahí pusieron relación de riesgos, me parece, en su tabla, en la tabla de resultados. ¿Sí? ¿No? ¿Pueden avanzarla a la tabla de resultados? Avancen, avancen, avancen. Avancen. Ahí, relación de riesgo, ¿no? ¿Eso existe? ¿Relación de riesgo? Yo en ningún momento les he enseñado relación de riesgo, ¿no?
y sé dónde está el problema, pero es un problema de traducción, básicamente. ¿O no? ¿Qué debería haber dicho? ¿Alguien? ¿Qué es lo que su compañera estaba interpretando en realidad? Que decía la unidad y todo esto, pero yo decía dentro de mí, ¿qué es lo que está presentando? Vamos, alguien del grupo. Doctor, ¿es el R de riesgo relativo? Riesgo relativo, ¿no? O sea, es un problema de traducción, ¿ya? Entonces, tengan cuidado, ¿no? Porque a veces nos pueden orientar o mal orientar, ¿no? A decir cosas que no corresponden, ¿ya? Entonces, este es el riesgo relativo y cierto, podríamos tener una mayor incidencia de, pero cambios en la mortalidad también. Listo, gracias, gracias. Interesante el estudio, hace tiempo que no he escuchado nada de esto. Vamos ahora al grupo, último grupo de la noche, ¿ya? Vamos a ver. Grupo. Vamos al grupo 1. No sé si lo hacen en el tiempo indicado. Ya, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a hablar acerca del impacto de la inteligencia artificial en la tasa de neoplasia colorectal. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener el planteamiento del problema, que va a ser que en el Hospital Regional del Cusco el uso de la colonoscopia va a ser un examen frecuente exploratorio en la detección de cáncer colorectal. Sin embargo, este cáncer es el quinto más frecuente o más incidente en el Perú. Problemática en la cual se van a incluir los pacientes que presentan neoplasias colorectales no detectadas posterior a la colonoscopia. Entonces, nosotros vamos a plantear la siguiente pregunta, de si existen avances médicos que puedan contribuir a la disminución de la tasa de la omisión en la detección de la neoplasia colorectal. Siguiente, por favor. Nosotros usamos lo que es la base de datos de PubMed, usando las palabras clave colorectal and neoplastic, or diagnosis or endoscopy and artificial intelligence. Y escogimos el artículo, ¿no? El tercero, que era Impact of Artificial Intelligence on Miss Rate of Colorectal Neoplasics, ¿no? Siguiente, por favor. Y el artículo escogido como tal pertenece a la revista de la Gastroenterology, que pertenece al cuartil 1, que son los 25 mejores revistas. Siguiente, por favor. Y bueno, la hipótesis como tal es investigar si el uso del sistema de inteligencia artificial basado en el aprendizaje profundo puede reducir la tasa de omisión de neoplasias colorectales durante la colonoscopía, con el objetivo de investigar la posible reducción de la tasa de omisión de las neoplasias colorectales al adoptar el mismo sistema aprobado por las regulaciones de diagnóstico, por lo que es la computadora, ¿no? Asistido por computadora, que en este caso sería el programa del GI Genius o el Medtronic, que ha demostrado ser efectivo en aumentar la tasa de detección de los adenomas en 2 estudios anteriores, ¿no? Hechos en Estados Unidos y en Europa. El diseño como tal del estudio es un ensayo clínico controlado aleatorio. Siguiente, por favor. Los criterios de inclusión tenemos a los pacientes tanto masculinos como femeninos de más de 45 años con riesgo de promedio de cáncer sometidos previamente a una colonoscopia de detección, ¿no? Los criterios de exclusión son las mujeres embarazadas o que planeaban un embarazo como tal, pacientes con antecedentes de enfermedades gastrointestinales como enfermedad inflamatoria intestinal, los síndrome de poliposis cerrada, sangrado gastrointestinal inferior, pacientes con contraindicaciones para colonoscopia como la diverticulitis, pacientes con síntomas que requieren biopsia aleatoria de colon, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Y con lo que respecta a la metodología, pues inicialmente los sujetos evaluados iban a ser 253, de los cuales se retiraron 4 por los criterios de exclusión, quedando 249, que fueron aleatorizados, y 19 no terminaron el estudio por diferentes causas, ¿no?
Entonces analizaron al final 230 individuos completamente, de los cuales fueron aleatorizados para someterse a 2 colonoscopías consecutivas el mismo día, realizadas por el mismo endoscopista con y sin inteligencia artificial. Se dividieron en 2 grupos, ¿no? El primer grupo que inició con la inteligencia artificial, que era el grupo de prueba, que tenía primero la colonoscopía con luz blanca con la inteligencia artificial, seguida de la colonoscopía sin inteligencia artificial. En el segundo grupo era el grupo de control, que empezó con la colonoscopía, que es pues colonoscopía con luz blanca sin inteligencia artificial, y luego una con inteligencia artificial, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, voy a continuar con las características de la población. En general, esta tabla nos va a mostrar las características de los 2 grupos, el de la inteligencia artificial primero y el de la colonoscopía estándar primero, ¿no? Vemos que el tamaño o los participantes en cada uno de los estratos es similar, por lo que podemos concluir que los grupos son bastante homogéneos entre sí, lo que ayuda a ver las correlaciones, ¿no? Ahora vamos a ver, ya entrando de lleno en los resultados, vamos a ver el resultado primario, que era la tasa de pérdida de adenoma, AMR por sus siglas en inglés, y esta es una división, ¿no?, entre el número de lesiones verificadas histológicamente detectadas en la segunda colonoscopía entre el número total de lesiones detectadas en la primera y segunda colonoscopía sumadas, ¿no? Entonces, acá vemos que mientras esta tasa de pérdida de adenoma sea menor, es mejor, ¿no? Y vemos que el grupo de la inteligencia artificial primero tiene una tasa de 15,5% y el de la colonoscopía estándar primero tiene una tasa de 32,4%. Entonces vemos que es prácticamente superior por el doble, ¿no? Recordemos que menos es mejor. Ahora, continuando con el mismo resultado primario o principal del estudio, pero esta vez desde un punto de vista estratificado, podemos ver todos estos parámetros en el que fueron comparados ambos grupos de la inteligencia artificial y de la colonoscopía estándar, y vemos que hay varios aspectos en los que destaca, ¿no?, la inteligencia artificial, pero en los que más destaca son en la detección de lesiones que son menores o iguales a 5 milímetros o también menores a 10 milímetros. También en los que no tienen una morfología no polipoide, y en la localización destaca en ambos, ¿no? En la histología también destaca en lo que serían los adenomas convencionales con respecto a la colonoscopía estándar primero. Se utilizaron en la mayoría de estos la prueba chi cuadrado, ¿no?, para ver el odds ratio. Todos los que les indique, bueno, son significativos, no tocan el 1. Ahora, en este gráfico de diagrama de bosque o forest plot, podemos ver lo mismo que en la anterior, que en la anterior tabla, pero en este caso vamos a señalar los más importantes. Como les dije, son la inteligencia artificial destacó mucho más en la detección de lesiones colorectales, ¿no?, o menores de 5 milímetros, y también en las lesiones no polipoides. Pero como vemos en este gráfico, en ninguno de los parámetros la colonoscopía estándar fue superior a la inteligencia artificial. Ahora, pasando ya a otros resultados secundarios del estudio, como el número medio de lesiones en la segunda endoscopía, podemos ver que es mejor si es menos, ¿no? Porque significaría que en la primera colonoscopía se detectó mayor cantidad de lesiones, cosa que en la segunda colonoscopía hubo menos que detectar. Y acá podemos ver la media, ¿no?, de las lesiones detectadas
en la inteligencia artificial fue mucho menor, casi a la mitad, ¿no?, que en la colonoscopía estándar, tanto para polipoides como para adenomas y carcinomas, ¿no? Vemos que es casi la mitad y es mejor el resultado en la inteligencia artificial. Otro resultado fue la tasa de los falsos negativos, donde obviamente una prueba, lo que nosotros queremos es que el falso negativo sea menor, ¿verdad? Entonces, en el grupo de la inteligencia artificial fue mucho menor, un 6.82% comparado con un 29.55% de la colonoscopía estándar primero, ¿no? Como lo podemos ver en este gráfico, la diferencia es bastante significativa. Ahora en la parte, hablando un poco de la parte de la sensibilidad y de la especificidad, tenemos que recordar previas definiciones, la cual vamos a mencionar primeramente la parte de los falsos negativos, lo cual tenemos que tener en consideración es que no tiene que haber ninguna lesión en el primer procedimiento que se ha realizado, que en este caso vendría a ser la primera colonoscopía, y en este caso, en el segundo procedimiento, tendría que encontrarse al menos una o más. El otro que tenemos que tomar en consideración es la parte del falso positivo, mencionando que es una parte de la biopsia que se haya obtenido del procedimiento, la cual se haya confirmado histopatológicamente como tal que sea un pólipo que no pertenezca a una lesión colorectal como tal, perteneciendo, o sea, digamos, sea restos de heces o incluso en este caso una mucosa normal, o tejido normal sano. Y lo otro que tendremos que recordar pues es la tasa de pérdida del adenoma como tal, la cual nos menciona que se va a relacionar a la parte de los números de lesiones verificadas o obtenidas y corroboradas en este caso mediante la histopatología como tal, ¿no? Y específicamente nos vamos a basar más a la detección que se ha realizado en la segunda colonoscopía como tal. Siguiente, por favor. En la parte de sesgos vamos a mencionar 3 sesgos importantes, siendo en este caso el primero el sesgo de selección, la cual nos va a incluir dentro de la pacientes que se han obtenido de los 8 hospitales principales de 3 países europeos como tal, la cual tuvo una delimitación específicamente al ser una población en este caso no representada a la población en general como tal, teniendo como tal el proceso de introducir caracteres de sesgos geográficos y étnicos. Luego sería en este caso el sesgo de exclusión, la cual vamos a ver que se ha realizado o se han excluido como tal mujeres embarazadas, tenemos a la parte en este caso pacientes con complicaciones o algunas comorbilidades anteriores o algunos factores genéticos como tal que puedan presentar o de herencia y las cuales se han presentado por ser una delimitación generalizada al resultado. El último sería pues el sesgo de operador, que se va a relacionar a la parte de los investigadores o de los colonoscopistas que lo van a realizar en dicho procedimiento, teniendo que tener como un mínimo margen de haber realizado mínimamente con más de 1000 colonoscopías y tener la cierta capacidad de poder detectar y tener la habilidad y la experiencia como tal. Siguiente, por favor. Y por último, pues vamos a mencionar las conclusiones, habiendo llegado de que la adaptación de la inteligencia artificial como tal ha reducido básicamente una gran parte de la pérdida de descarte de las neoplasias a un 50%, definiendo que la guía como tal va a disminuir los falsos negativos en los procesos de las colonoscopías. Y respondiendo a la primera pregunta que nos planteamos al inicio, pues sí, nos ha dado unos buenos resultados al obtener una gran diferencia frente a una colonoscopía estándar, reduciendo así en este caso la tasa de omisión y mejorando un aumento sustancial de la detección de pólipos colicorrectales. Siguiente, por favor. Eso sería todo con respecto a la parte de la exposición del artículo. Gracias. Ok, dejen sus preguntas. Me deja pensando desde el título solamente a qué le denominan inteligencia artificial, ¿no? O sea, si bien es una discusión que se podría tener tomando un café y conversando con algún amigo, ¿cuál es la definición operacional aquí, ¿no? De inteligencia artificial? Porque finalmente uno no por tener un algoritmo dice ya esto es inteligencia, ¿no? Y
No sé, aquí, ¿a quién le llaman realmente inteligencia? ¿O es que simplemente quisieron verse interesantes los autores y dijeron, esto es inteligencia artificial, ¿no? Cuando en realidad solamente es la detección basada, reitero, en algún algoritmo computacional, ¿no? No sé, ¿qué han leído de eso? Doctor, yo puedo responder esa pregunta. En lo que se ha usado ha sido el GI, el programa como tal sí es un algoritmo, porque ha estado programado con una red neuronal convolucional, que significa que es un algoritmo que se basa visualmente en diferentes, ¿cómo le explico? Como que tiene información de, en este caso, diferentes tipos de pólipos o adenocarcinomas y los clasifica de acuerdo a lo que ve visualmente y sigue el mismo patrón, ¿no? Entonces, en teoría es el GI Genius, que lo usaron complementariamente con la colonoscopia estándar, ¿no? Okay. Sí, ok. No, sí entendí esta situación, solo que me dejó pensando, ¿no? ¿Cuál es realmente, si te lo podemos decir como inteligencia, o sea, cuando un algoritmo deja de ser un algoritmo y pasa a ser inteligencia, ¿no? No lo sé. Supongo que ya hay mucha discusión sobre eso y el artículo no está diseñado específicamente para que nos diga esto es inteligencia y esto acá no es inteligencia, porque están casi queriendo comparar, ¿no? Inteligencia humana versus inteligencia humana más artificial, ¿no? Y como que suena muy pretencioso eso, ¿no? En cambio, el simple hecho de que le agreguen algoritmos de búsqueda de imágenes con patrones identificables, eso como que ya para mí es suficiente sin tener que meterse con la inteligencia de la gente, ¿no? A ver, ya, si es que no van a hacer preguntas serias, les quito puntos también, ya. Bueno, lo iba a decir antes porque en realidad también hay algunas preguntas que son, o sea, simplemente cuestiones que ni siquiera corresponderían a preguntas, ¿no? Como que están escribiendo algo por rellenar, ¿no? Si es que no hay un contexto, entonces no lo sé. A ver, se aseguraron que los endocopistas no estuvieran influenciadas por el conocimiento de si estaban realizando una colonoscopía estándar o una con inteligencia artificial. A ver. Sí, doctor. Bueno, por esa parte no se le... Bueno, como mencionó también en el artículo, se hizo una aleatorización, tanto para saber, digamos, se partió el total de las personas que fueron parte del estudio en dos. Uno en el que primero se realizaba la endoscopía y luego se utilizaba la inteligencia artificial, y en la otra en la que primero usaban la inteligencia artificial y luego se hacía la colonoscopia, perdón. Entonces, no se sabía exactamente, o sea, se trató de igualar para ambos grupos tanto la edad, las razones por las que se hacían, básicamente tanto la forma en la que se hacía la colonoscopia, y principalmente ha sido con la finalidad de no alterarlo, no tener lo que son variables de confusión, al igual de que, por ejemplo, si encontrábamos un adenoma o un pólipo, el mismo patólogo que estudiaba este pólipo o adenoma a través de la biopsia no sabía de si es que ha sido tomado mediante la inteligencia artificial o simplemente un endoscopista profesional, ¿no? Esta otra pregunta, a ver, ¿por qué en el estudio consideraron por conveniente el modelo de brazo cruzado? ¿Qué es un modelo de brazo cruzado y por qué acá lo consideran conveniente? Sí, doctor. Bueno, respondiendo a la pregunta que hizo Marieta, el estudio de brazo cruzado. Bueno, tenemos dos, ¿no? Brazo cruzado y el brazo paralelo. En este caso usamos el brazo cruzado, que como bien lo mencionó Anel, es dividir a los participantes en dos grupos y en los dos grupos utilizar las mismas pruebas diagnósticas, ¿no? En este caso, el primer grupo se le hizo el primer grupo fue primero la inteligencia artificial y el segundo grupo fue con la colonoscopia estándar. Y el segundo grupo fue al revés, ¿no? Primero con la colonoscopia estándar y la segunda colonoscopia fue con la inteligencia artificial. A comparación de un estudio de brazo paralelo, que si bien sí se divide en dos grupos,
a ambos grupos las pruebas diagnósticas van a ser diferentes, ¿no? Un ejemplo sería que en un grupo solamente se utiliza la inteligencia artificial y en otro grupo solamente la colonoscopía estándar. En cuanto a diseños, ustedes van a encontrarse con muchas variedades de diseños, ¿ya? Ya en la sesión anterior habíamos discutido uno que era el diseño factorial, ¿no? ¿Recuerda? Cuando teníamos una doble entrada, o sea, se hacían dos intervenciones de manera simultánea, a algunos le caían dos intervenciones, a otros le caían una intervención y a un cuarto grupo ninguna intervención, ¿no? Lo de brazos cruzados es otra variante de diseños y hay otra más que habla sobre los periodos de lavado, ¿no? Nosotros a veces cuando damos una intervención y comparamos con un control, a veces el mismo grupo puede recibir las dos cosas, intervención y control, ¿ya? O sea, en este periodo inicial recibe la intervención y luego de un periodo de lavado recibe el placebo, mientras que el grupo B comienza recibiendo placebo y después recibe la intervención. ¿Por qué, no? O sea, ¿cuál es la intención de eso? Eventualmente nosotros queremos ver la eficacia no solo en dos grupos que sean homogéneos o muy parecidos, sino también en dos grupos, en el mismo grupo, siempre y cuando la intervención así lo permita, ¿ya? Entonces, les menciono esta porque o sea, son variantes de los mismos diseños que ya hemos ido conversando, que te dan un acercamiento mayor, ¿no? Un acercamiento mayor a lo que es la contrafactual, ¿ya? Esto nos permite justamente ver, ¿no? Si estos desenlaces podrían ser sostenibles, se podrían ver de manera consistente en diversos escenarios, ¿ok? Entonces, sí, está bien que vayan revisando esos otros diseños. A ver, última pregunta. ¿El algoritmo de la inteligencia artificial fue expuesto a fallas provocadas intencionalmente respecto al diagnóstico o en sí es capaz de detectar estos errores? Doctor, como mencionamos antes, las muestras, las biopsias eran llevadas las biopsias histopatológicas eran llevadas donde un patólogo, un especialista. Entonces, en teoría, lo segregaba entre si eran pólipos o adenocarcinomas malignos, benignos, lo segregaba de acuerdo a la clasificación de bienes y pues ahí es donde lo segregaban, si es que era cáncer o no era cáncer, en teoría. Entonces... Doctor, y también acotar que en realidad este es el tercer estudio que se realiza utilizando esta inteligencia artificial, solamente que este sí es el modelo que se usó, con el tipo de brazo cruzado, ya que los dos anteriores en los que fue expuesto este tipo de inteligencia artificial antes de tenerlo en el estudio presente, resultaron no con una especificidad y una sensibilidad alta, solamente que fue con el modelo de brazos paralelos. Entonces sí fue expuesto anteriormente esta inteligencia artificial, ¿no? A otros estudios donde demostró que sí era sensible y sí era específico. Ahí se hace. Ok, gracias. Ya que movieron las diapositivas, me acordé de varios errores de su presentación. No debieron haber movido las diapositivas. En principio, la primera persona que expuso se equivocó cuando dijo cuartil 1, que ahí estaban las 25 revistas más importantes. Obviamente que si decimos cuartil, nos estamos refiriendo al 25% y no a 25 como tal, ¿no? ¿Sí? ¿Entiende la diferencia? 25% pueden ser miles de revistas, ¿ya? Bueno, en realidad son cientos de revistas y no 25 solamente. La segunda persona que expuso se equivocó en las pruebas estadísticas. Si bien mencionaba chi cuadrado, cuando dijo estos ORs se calcularon a partir de chi cuadrado, ¿ya? Error grosero. Debería desaprobarlo del curso por haber dicho eso, pero bueno, vamos a compensarlo con las respuestas de sus compañeros, ¿ya? Tengan cuidado con cómo se expresan
dense cuenta que a veces es mejor hablar pausado y lento, intentando evitar cometer errores, que decirlos con total libertad, ¿ya? Y si bien a veces los nervios te ganan y uno comete errores al expresarse, cuando están ante una persona que conoce el tema, esos errores no pasan por poco, ¿ya? Sí se notan y es, reitero, grosero hacerlo, ¿ya? Entonces, procuren, ¿no? Ensayar sus presentaciones a los grupos que les faltan, ¿ya? Y esas cositas como que están mal dichas y puede que no se noten tan fácilmente. No tengo un par de errores más en las diapositivas, pero se me pasó, se me olvidó apuntarlas, ¿ya? Pero bueno, ya no importa. Listo, gracias por compartir. Ahí, por ejemplo, en esa diapositiva, ¿no? Falso positivo, falso negativo, y muestran sensibilidad y especificidad, ¿no? Bueno, en fin. Y su compañera que intervino ahora último, ya le estaba poniendo 0 por no haber dicho nada, porque no había participado. Entonces, intenten todos participar, ¿de acuerdo? A veces estamos ajustados de tiempo, pero ustedes mismos se lo quitan con exposiciones que se exceden del tiempo reglamentario. Nada, faltan 4 grupos, eso lo dejamos para el día miércoles. Intenten repasar, reitero, sus presentaciones. Hay un grupo que tiene un artículo del 2018, ¿ya? No sé qué tan válido sea, ante la pregunta que hagan, presentar un artículo de 2018, ¿no? Yo no soy de la idea que ya pasaron 5 años, ya no sirve. Eso está mal. Es un error muy grande de algunos profesores decir, ya pasaron más de 5 años, entonces es literatura obsoleta. El conocimiento no se pierde, ¿ya? Igual, ¿no? Yo estudié neurología hace ya como 6, 7 años, ¿no? ¿Significa que lo que aprendí ya no sirve? No es eso, ¿no? O sea, existen conocimientos que pueden trascender el tiempo. Y puede que sea esto un ejemplo, ¿no? Fue publicado hace 5 años y sobre ese tema no existe literatura más importante. Bueno, o sea, ver cómo lo sustentan. ¿Está bien? Tampoco les digo que presenten lo último publicado, sino que el artículo que se presente debe responder a una pregunta que se hagan en este momento. Y si es que la mejor respuesta ocurrió ya hace 5 años, está bien, deberán solamente sustentar ello, ¿ok? Tengan cuidado, de todas formas, les advierto porque ya es un buen tiempo de artículo, podría que no sea la mejor respuesta, al menos por lo que vi del artículo, no sé, mejor no les digo más hasta ahí, ¿ok? Listo, nos vemos chicos, hasta el día miércoles, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta el miércoles, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor.